24 de diciembre de 2021 estamos transitando por el sendero que nos lleva a la laguna Ilión. Ya recorrimos la mitad del trayecto, generalmente bajo bosque tan lindo y tranquilo como luce este, por momentos con vistas espectaculares del Tronador. Una mañana muy agradable, condiciones climáticas óptimas y los inefables tábanos que siempre nos acompañan en este tipo de caminatas. Buenas. Buenos días. Buenas tardes. Hoy estamos comiendo empanadas de carne fritas hechas en la hostería Pamarinda. Sándwich de milanesa de pollo. Dos mitades, la mitad de la mitad ya ha sido comida por quien les habla. Y la otra mitad estará por ser comida por quien les filma. Y estamos con esta hermosa vista de la Laguna Ilión y ahí los hielitos. La hermosa laguna Ilión con el imponente Tronador atrás. Y este espacio de descanso, de sosiego que nos ofrece. El refugio y algunos espacios que aparentemente son también para gente que se quiera quedar acá, son domos, como se ven aquí, donde puede pernoctarse. Me decía recién uno de los refugieros que tiene una capacidad para 30 personas nada menos. Como vemos, son estructuras de madera con colchones sobre los que se puede poner las bolsas de dormir propias o que el propio refugio también proporciona en varios niveles, al menos dos. El tercero me suena que está como muy en contacto con el techo del domo, creo que no está utilizable. Hola, padre. Hola, hija, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Estoy buscando el mejor ángulo para que quede registrada la laguna Ilión. La laguna Ilión. Es una línea leve esmeralda que se ve muy poco porque está como envuelta en un sándwich de bosque. Allí estuvimos hace 1 hora y media. Ahí estuvimos hace 1 hora y media. Creo que la línea blanca que se ve es exactamente la playa donde estuvimos. Exacto. Y desde ahí, mirando hacia acá, esto se veía como un frente rocoso que no inspiraba especial respeto. Lo que pasa es que acá en el medio, sin saberlo, visto desde allá, había un valle que se profundizaba. De hecho, esa laguna está más alta que este valle. Exacto. Esa laguna es alta, este valle es más bajo. Bueno, y tuvimos que hacer un recorrido por bosque para poder llegar a este lugar y eludir este valle intermedio. Y esta vista maravillosa de ese lago que no sabemos el nombre aún. ...25 de diciembre de 2021... estamos frente al saltillo Las Nalcas... en este rincón de origen volcánico... y que produce esta especie de ducha natural... que cae sobre las rocas de este pequeño piletón que se forma... dando origen a un arroyito que recorrimos para llegar hasta acá. Aquí vemos a un hombre luchando contra las fieras. Lucha contra el tábano. Dos depredadores más feroces de la Patagonia. Sí. Debemos exterminar a los tábanos. No sé en qué parte de la cadena alimenticia participan, pero... coño. ¿Quién es presa y quién es el depredador? Lo veremos en el programa el sábado a las 22 horas. Solo por Nat Geo. ¿En dónde estamos, padre? Estamos haciendo el recorrido del espacio que rodea al saltillo Las Nalcas, que como en muchas otras situaciones en la Patagonia, permite a los visitantes pasar por detrás de la cortina de agua y apreciarla desde perspectivas diferentes.
¿Qué nueva información podemos agregar que no haya sido dicha respecto del Saltillo Las Nalcas? Pues el Saltillo de las Nalcas queja el vértigo. Genera mucho vértigo al observar su cueva. Tiene una pequeña pérdida, una gotería que genera contra la pared de su cueva y nos ha caído una lluviecilla ahí en el medio del camino que pertenece al agua del Saltillo. Así que el Saltillo debe recurrir a un plomero para evitar esas pérdidas, que pobrecilla se lleva el agua para todos lados. Sí, es un Saltillo muy poco eficiente, hay un desperdicio. Sí, hay mucho desperdicio de agua, que la contaminación... Es una naturaleza no ecológica. Exactamente, sí. Bueno, es 26 de diciembre del 2021 y estamos haciendo esta toma desde el Mirador del Valle. Adivinen por qué se llama así. Hicimos una caminata con sol que nos tomó 1 hora y 20 más o menos para llegar hasta este punto. Nos permite tener esta perspectiva espectacular del valle donde está nuestra hostería. Es el valle donde se desarrolla el camino que llega a Pampalinda y que sigue desde Pampalinda ya hasta la base más específicamente del Tronador. Ahí tenemos a Sol haciendo gala, como diría mi abuela, de su condición de nueva olera. ¿Qué? Nueva olero se le decía a lo que después podría ser el rockero, ¿no? En la década del 60, porque era la nueva ola. Soy espantatábanos. Espantatábanos, claro. A diferencia del espantapájaros, tengo que estar escuchando. Por eso Sol se está dejando otra vez crecer el pelo, porque le ayuda a espantar los tábanos. Bueno, fue medio rápido el zoom. Eso que ven ahí es la hostería Pampalinda. Exactamente. Donde Donde estamos parando nosotros. Una de esas ventanas es la de nuestra habitación. Aproximadamente la cuarta. Aquí podemos observar a un Riesnik realizando una segunda ronda de fotografías, porque cuando nos estábamos retirando pudimos observar que el viento había retirado gran parte del humo y de pronto vemos mucho más valle en las imágenes de lo que se veía antes. Ahí tenemos un Jenny saludando, que no estaba en cámara y ahora está. Hola, ¿cómo le va? Y ese sonido insoportable que está escuchando es un tábano en mi cabeza. Yo no puedo más. Bueno, vinimos hoy, 26 de diciembre, por la tarde, a pasar una velada, o completar la velada más tranquilamente, junto al río Manso, a prácticamente 200 metros de nuestra hostería. Bueno, estamos finalmente en el refugio Agostino Roca, donde ya almorzamos y ahora estamos devorando esta manzana de postre. ¿Qué le parece este hábitat? 6. Miren lo que es esto. 6 estrellas. Maravillosa vista. Dijimos que era el lago Frey ese, ¿no? No sabemos. Dijimos que es el lago, no sabemos. El Tronador es el que estamos viendo acá. Ahora aparece en todo su esplendor el manto blanco de la cima, de uno de los picos. Hoy empezamos a tener algunas nubes que en los últimos días brillaban por su ausencia en cielos absolutamente diáfanos. Esperemos que el tiempo aguante para darnos un buen marco para nuestra visita al Otto Meiling en un par de días. Bueno, y esta es la imagen del refugio
Agostino Roca con la que uno se encuentra cuando llega a destino, cuando termina de hacer el ascenso de la última barranca hasta encontrarse con esta espléndida construcción, como decían, muy bien equipada. Nos decían tienen espacio para 80 personas, distribuidas en habitaciones en 2 niveles, tiene duchas, baños muy bien equipados, luz y una gran cantidad de tomacorrientes, lo cual permite suponer que no hay prácticamente límites para la conectividad eléctrica. Así que desde el punto de vista de las necesidades de la vida moderna tiene muchas soluciones para ellas, y este tesoro, esta vista fenomenal sobre el valle que nos sigue. Aquí tenemos un espécimen muy poco conocido que hemos descubierto a las veras del río en el sur. ¿Qué puede decirnos espécimen? Bueno, muy feliz de esta caminata de hoy y de la serie de caminatas que hemos llevado a cabo estos días con el Solsiño. Nadie entiende el acento de este sujeto, como Solsiño, sí, gallego. Sí, porque yo vivo cerca de Portugal y entonces en Portugal se habla así, son muy raros ellos. Esos. Así que bueno, hoy hemos visitado el refugio Roca, que la verdad que es un señor refugio. Es un refugiazo. Es un refugiazo. Don Refugio. Es un refugiazo de las Naciones Unidas. Y toda la caminata es bellísima, en bosque, atravesando distintas modalidades de bosque, con fauna de todo tipo, con tábanos, con gatas peludas, con mosquitos que se te meten en los ojos, con liebres, con lagartijas. Aquí tenemos un herido de guerra. Ahí y la gata tenemos de una herida peluda. de guerra. Claro. Además, teniendo que superar distintas dificultades orográficas resueltas con distinto tipo de infraestructura. Pues claro. De troncos, puentes de tablas sobre vigas de hierro. Por ejemplo, aquí tenemos un puente bastante Sí, bien es hecho. una especie de pasarela metálica Pues, en pendiente. Saracatunga. École, y este es un río que no sabemos el nombre, pues, porque no es el Manzo y tampoco es el Frías y tampoco es el Bravo, Bravo, ni el Calientes. ni el Calientes, ni... No tiene personalidad. Es un río, es el famoso río anodino. Aquí tenemos el río Anodino, lo hemos bautizado en estas sencillas ceremonias. Ya, usted no es ni Manso, ni Bravo, ni Frías, ni Calientes. Oye, que ha sido una velada inolvidable. Muy Que bien. mañana será un día de descanso en preparación de la última velada, o últimas veladas inolvidables alrededor del refugio Otto Meiling. Muy bien. He filmado tus manos porque se me ha caído un poquitito la cámara mientras hablabas, así que he filmado tus manos guardando las frutas. Qué interesantes esas manos. Era testimonio de lo que mis manos venían haciendo mientras hablaba. Muy bien. Adiós. Lo más importante. Adiós, padre. Adiós, adiós. ¿Cómo andamos? ¿En qué punto estamos? Estamos en la bifurcación entre los caminos del Pazo de las Nubes y el refugio Tomaili. ¿Y cuál vamos a tomar? El refugio Tomaili. Muy bien. ¿Y qué es eso del refugio o del paso de las nubes? El Paso de las Nubes es el lugar donde hemos estado ayer. Ayer hemos ido hasta el refugio Agostino Roca, el ex jefe del camarógrafo que está aquí filmando. En paz descanse, y bueno, y aquí estamos yendo ahora al refugio Tomeiling, que es uno que está medianamente cerca, pero cruzando glaciar, así que no hay chance de hacerlo al directo. Entonces vamos a ir para allá y estaremos ahí, nomás de Cerro Chorador. Muy bien. Muy bien. Valiente la entrevistada cargando ese mochilón y llevándolo pacientemente. Bueno, seguimos avanzando en esta larga picada
en el más penoso sector, que es el de los caracoles que preceden al último tramo más próximo al refugio, y es un buen momento también para dejar documentada el grado de proximidad que tenemos ahora respecto de los glaciares del Tronador, que se ven obviamente cada vez más cerca. Impresiona ver las lenguas de agua cayendo desde el glaciar, y hacia allí vamos. Bueno, una vista de pampa linda a la distancia desde este punto alto de la picada hacia el refugio Tomeiling. Ya podríamos decir que estamos en las proximidades, si bien todavía nos falta, yo calculo que 1 hora más de caminata por un sector alto de piedras. ¿Cómo estáis, padre? Deseoso de llegar. Bueno, llegamos finalmente al refugio Tomeiling, que está en pleno proceso de ampliación. Nosotros vamos a dormir en el primer piso de la construcción que se ve ahí, donde incluso se insinúa sobre una de sus fachadas la silueta de un techo a 2 aguas de lo que debe haber sido esta construcción en su versión original de solo una planta. Y por supuesto, el techo de la cordillera de los Andes, con todo su esplendor desarrollándose a nuestro alrededor, con la lamentable mancha de la columna de humo del incendio que desde hace unos días está ocurriendo cerca de aquí, algo que nos desgarra y al mismo tiempo nos hace revalorar lo que es la naturaleza que nos rodea. Bueno, y aquí estamos en los jardines del refugio Tomeiling, en esta tarde maravillosa que nos regala un sol fantástico, apenas algunas leves nubecitas cercanas, un pronóstico de lluvia para los próximos días, y no nos queríamos privar entonces de tener esta oportunidad de estar en este lugar en condiciones tan especiales. Ya la vimos a sol ahí, al modo del Rey León, en una prominencia sobre un valle y con un fondo inigualable. ¿Y qué más se puede decir? Las imágenes hablan solas. Estamos grabando. Ah, estamos grabando, caramba, me sorprende en la etapa de preproducción. Bueno, entonces yo recién estaba proponiendo hacer una filmación que ya se va convirtiendo en una de las últimas filmaciones aquí en la zona del Tomeiling para generar testimonios, ¿no?, de lo que hemos vivido. Y nos estamos dando cuenta, por ejemplo, avanzan hacia nosotros a pasos agigantados una nube con aspecto algodonoso que se va derramando sobre una ladera muy cercana. Y sin exagerar, me atrevo a decir que quizás en los próximos 10 minutos nos va a cubrir. Fíjate cómo se está avanzando la zona. ¿Está ahí hace rato?
Se levantó un poquito, de hecho, estaba como a medio metro del suelo y ahora está como a 2 metros. El vientito está soplando, esa sombra está avanzando sobre la nieve en dirección a la camarógrafa, justamente. Es una nube que tiene el ancho de una persona. Justo ahí, claro. A mí no me va a ensombrecer. Sigue el sol. Bueno, por eso. Voy a hacer uso de un chiste que ya fue parte de otros videos patagónicos, pero como son chistes que quedan perdidos en videos que nadie ve, yo me siento en la obligación de mejorar la amortización del chiste, que significa que a pesar de que lo repito, hay más chances de que alguna vez sea escuchado. Entonces, quiero agradecer en esta sencilla ceremonia a las placas del Atlántico y del Pacífico por su inestimable colaboración en la generación de la cordillera de los Andes, que nos ha permitido tener un tronador acá y subir ayer. Sí, yo creo que no ha sido suficiente el reconocimiento que nuestra sociedad le ha dado a estas dos placas que con disciplina, con paciencia, con perseverancia, desde hace miles de millones de años están haciendo su esfuerzo, están manejando esas tensiones básicas para generar esta cordillerita que tenemos acá. Y que nos permite hablar del cuaternario. ¿Qué es el cuaternario, señora? ¿Qué es el cuaternario? Este es el cuaternario. Este es el cuaternario. Este es el cuaternario. Hola. Hola, hola. Ya estamos volviendo. Estamos volviendo. Miren lo que es este camino. Dicen que estábamos cuando lo escalábamos, era detenerse a filmar, pero ahora... Yo me detuve a filmar y casi me mandó a sacar. En un momento, bueno, sigamos solo, se quedó registrado. A ver, eso que vemos allá es Ilón, donde estuvimos hace unos días. Miren, ahí está la lagunita, y ahora hacemos así, y acá estamos nosotros, Bueno, hoy estamos viendo nuevamente una parte del Monte Tronador, del cual he aprendido algunas cosas en esta visita al Ventisquero Negro. Primero, que es un volcán, yo no estaba seguro de eso, es un volcán. Segundo, el que se ve allí arriba es el glaciar Manso, cuyo desmoronamiento progresivo va produciendo la acumulación de hielo bajo, que a su vez se va mezclando con piedras y arena, escombros, digamos, de la montaña circundante, que es lo que explica el color negro que va tomando lo que entonces se empieza a llamar el Ventisquero Negro. Y obviamente ese ventisquero en algún momento se derrite y da origen a este lago de la parte inferior. Yo creo recordar que cuando vine aquí la primera vez, ese ventisquero llegaba hasta acá. Yo no recuerdo un gran lago como el que se está viendo ahora, sino en todo caso un frente de algo negro que llegaba muy cerca del punto de observación. Y en todo caso creo que el perfil de la montaña va mostrando la historia de cómo esto puede haber estado ocupado por ese ventisquero mucho más alto de lo que se lo ve ahora y que producto del calentamiento global va desapareciendo. Bueno, anochecer del 31 de diciembre de 2021, estamos en el comedor de la hostería, que está siendo puesta con todas sus galas para la cena del 31. Todavía faltan algunas horas para la medianoche, pero como ya sabemos, los días acá solares se prolongan bastante más que en Buenos Aires, así que esta iluminación, siendo natural, en realidad no corresponde a una imagen de las 6 de la tarde, sino de ya casi las 8 y monedas. El tronador desapareció bajo un manto de nubes, lluvia y este cambio general del clima que hemos tenido en las últimas 48 horas, que nos permite valorar y celebrar doblemente la suerte que tuvimos para pasar estos días tan lindos aquí, que estamos terminando con el brindis de Año Nuevo a medianoche de hoy. Bueno,
¿Qué toolkit? Que tuve el ¿Qué kit, toolkit? acá estamos con la Estamos. cigarrita, Sí. esperando, son las Con la copita. 23:58. 28. Bueno. Últimos 2 minutos del 2021. ¡Opa! Encima yo sigo, me Ahora sigue, no te reconozco. ¿Quién sos? encima me sigue pasando lo que le contaba papá el otro día, de que últimamente la gente dice cosas que van a pasar, no, porque en 2022 se extenderá, qué sé yo, qué sé cuánto. Y yo digo, pero si ya está terminando 2022, como que siento que en realidad este fue el 2022 y ahora pasamos. Y me acaba de decir los últimos 2 minutos del. Y llegué del 2022, del último 2 minutos. Y no, ahora viene recién, como que me lo salté por completo. Y dije, no, ya está, basta. Harto. No, vamos más adelante. Skip. A un mundo sin pandemia, skip. Escape. Así que salud. Bueno, así que ya estamos. Todavía no. Voy a hacer como que brindo. Hagamos de cuenta como que brindo. Salud. Ahí está. Salud. Ahí está. Viste los efectos especiales, ¿no? De esta Claro, cámara. sí. La tecnología de estas nuevas décadas. Sí, tiene la función de ilusión, ¿no? Y hay un submenú que es de ilusión de sida, de ilusión, bueno, que da un distinto color. Claro. Se viene. Este aquí un hombre enamorado, intentando hacerle llegar su mensaje de Año Nuevo a su amada. Pero el audio no sale porque pesa varios megas, en cambio el texto pesa algunos kilobytes, a eso me refiero. Y entonces voy a ir por la variante textual, ya que la variante sonora no funcionó. Está toda la humanidad alineada en este meridiano, mandando mensajes exactamente ahora. Y bueno, se le va a hacer. Hola, chin chin. Aquí frente a la laguna Ilón. A ver si se ve así la... Muy bien. Qué bárbaro.
Tiene No un como dra- acá. claro, cierto. Así que bueno, un saludo final para quien reciba este. Salud.